Equipazo informativo, ¿cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Bienvenidos, bienvenidas a esta emisión del Equipazo informativo y le voy a robar las palabras a la profesora Esther Alcántara. Iniciamos el séptimo mes del año, efectivamente. Ay, Dios de mi vida. Y aquí la segunda mitad de este 2024, que a veces es nada más como una sensación, mi querido Carlos Castellanos, se va como agua. Y bueno, ya lo saludé, equipo completo con mi queridísimo Carlos Castellanos. Hola. Blanquita, qué gusto saludarte, qué gusto, bienvenida, que bienvenidos todos amigos, qué gusto saludarlos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Oye, pues me quedé pensando en esto, iniciamos el séptimo mes del año y tú dices ya el segundo semestre, sí, pues ya, yo simplemente digo, pues ya estamos más para allá que para acá, entonces, al final de Oye, cuentas. la segunda mitad del año es como la segunda mitad del tanque de gasolina del coche. Se va más No sé si rápido. te pasa, la primera Sí, parte sientes que rinde mucho la gasolina y cuando llega a sí, la mitad de ahí para abajo ya sientes que se va rapidísimo, ya de cuando menos acuerdas ya llegó al cuarto. Creo que pasa un poco lo mismo es con cierto. el año. Me parece excelente tu analogía automotriz. Sí, bueno, nunca se me había ocurrido, pero ahora que lo analizo, pues es una sensación muy parecida. Sí, tienes toda la razón. Y uno lo nota más cuando, aunque no se diga, aunque no se mencione, aunque nadie se atreva a hablarlo, porque en realidad no puede uno hablar ni siquiera de gasolinazos. Pero seamos honestos, la realidad es que sí, ya cada vez está más cara la gasolina. En particular la gasolina premium Sí. está ya en promedio, pues bueno, no en promedio, más bien en algunas de las gasolineras en las que más caro venden el litro de gasolina premium, está ya rondando prácticamente los 27 pesos el litro, 20. 26.99, así lo ponen. Santo Por Dios. ejemplo, una de ellas, la que se ubica, la de Shell, sobre, todavía es Ejército Nacional esa parte, antes de llegar a la radial Río San Joaquín. En esa zona, 26 pesos con 99 centavos el litro. 27. Exactamente, prácticamente ya están 27. No se atreven todavía a ponerle el 27, pero lo platico con gente con la que suelo hacer este tipo de recorridos y trayectos y decimos, mira, cada vez van subiéndole más. ¿Cuánto tiempo hacía a unos meses que no se atrevían a dar el brinco hacia los 26? La dejaban en 25.99 el litro de premium, pero después dieron el brinco a 26.10, 26.15 y ahorita ya la tienen en 26.99. La verdad es que está bastante cara la gasolina. Y pensando en tu analogía, pues efectivamente, sí, en cuanto llega uno a la mitad del tanque, ya esa segunda parte se va como agua. Esperas que no hayas llegado a la mitad de la quincena, porque entonces sí ya la fregamos. ¿Cómo le hace uno? ¿Cómo le hace uno entonces? Está muy cara, sí, la gasolina, y cada vez sale más caro llenar el tanque del coche y terminas por ponerle lo que traigas en la bolsa, pero 200 pesos que antes le podías poner, ahora son 8 Uy, no. litros, ¿y para cuánto te alcanza, no? Más la propina que le tienes que dar al despachador, ¿no? Por Sí, ejemplo. Y si ahí oye, viene bien, es otra propina. En las propinas se va muchísimo, muchísimo dinero, muchísima salidas de este hormiga, ¿no? De gasto hormiga. gastos hormiga les conocen. Fíjate lo que dice Marco, a quien le damos la bienvenida aprovechando. Dice, hablando de gasolina, dicen que cuando sientan que nadie los extraña, vayan a cualquier gasolinera, porque allí siempre nos echan de menos. ¿Qué Ok, tal? ok. Con el chiste, muy bien. Gracias, Marco. Bienvenida la profesora Esther Alcántara, bienvenido el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, bienvenida Antonieta Carreón, bienvenida también nuestra querida Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook, a Curiosidades M, a quien ya saludamos también. Todos los que se vayan sumando, bienvenidos a este equipazo informativo. Oye, dice por acá Patricia, Carmen Castro, y también hay gasolineras medio rateras, pues menos alcanza. Y luego Patricia García, y la promesa de que no subiría el precio de la gasolina quedó en el olvido. Es que a veces los políticos prometen lo que no pueden cumplir.
Claro. El precio de la gasolina, si bien una parte del precio de la gasolina la puede definir el gobierno local o determinar el gobierno local, hay una parte que no, que se rige por mercados internacionales, porque es un combustible cuyos precios, cuyo precio se rige, pues eso, por el movimiento de los mercados internacionales. Entonces, Empezando por el barril del petróleo, ¿no? ahí tiene su origen y eso no lo determina México, ¿no? Eso ¿No? lo determinan mercados internacionales o, sí, Que ofertan barriles en determinada depende de la cantidad. oferta y la demanda, y ahí y la producción, sí, claro, Exacto. bueno, es la oferta. Uh-huh. Cómo se determina el precio, si hay un conflicto bélico en una zona petrolífera, bueno, pues entonces baja la oferta, subirá la demanda, subirá por lo tanto el precio, ese tipo de cosas, ¿no? De la ley de la economía, la ley de la oferta y la demanda, pero insisto, no es algo que esté en manos del gobierno. Oye, mi querido Carlos, antes de continuar, hay una queridísima, la llegamos a ver varias veces aquí en el equipazo, la Sí, saludamos en varias ocasiones, la felicitamos también más de una vez por su cumpleaños, ya muy mayor, estoy hablando de María Luisa Cienfuegos Uribe, madre de nuestro querido amigo, seguidor, el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, que nos ha acompañado él desde hace mucho tiempo y con mucha frecuencia nos acompañaba con su mamá y nos sí. compartía muchos hechos con su mamá. Bueno, pues tenemos la mala noticia de que con 93 años de edad falleció doña María Luisa Cienfuegos Uribe, y desde aquí le queremos pues abrazar, dar nuestro solidario abrazo a José Luis, al profesor José Luis Estrella Cienfuegos, que perdió a su mami el pasado 18 de mayo, hace un poquito más de un mes. Nos acaba de compartir la noticia que a su vez queremos compartir con ustedes, equipazo, para que juntos le hagamos llegar un abrazo solidario al profesor Cienfuegos. Por Estrellas. supuesto que sí. Por supuesto que sí, nuestros cariños, nuestros recuerdos, nuestros abrazos para María Luisa Cienfuegos Uribe, nuestra querida María Luisa, que en varias ocasiones nos compartió el profesor José Luis Estrella Cienfuegos fotografías con ella y nos Sí. decía que estaban escuchando el equipazo y le mandábamos saludos, por supuesto que sí. Llegamos a celebrar sus cumpleaños aquí en el equipazo. Y digo sus, porque pues ya también llevamos más de 4 años en este viaje juntos del equipazo informativo. Y como bien lo dices tú, el profesor José Luis Estrella Cienfuegos, pues nos ha venido acompañando y lo hacía en compañía de su mami, la señora María Luisa Cienfuegos Uribe, quien simplemente se nos adelantó en este camino, pero siempre resulta difícil, a veces hasta darlo a conocer, a veces hasta platicarlo. Y en esta ocasión que nos lo ha compartido, pues el estimado profesor, le enviamos un gran y caluroso abrazo con todas nuestras condolencias, porque pues sabemos lo que es eso, evidentemente, sabemos el dolor que significa y sabemos también que va a seguir doliendo, todos los días duele, pero pues siempre se busca o siempre se pretende que duela nada más un poquito menos. Y es lo único que puede uno ir deseando. Así que fuerte abrazo al profesor José Luis Estrella Cienfuegos. El tiempo ayuda un poquito a aliviar el dolor, por supuesto, y duele más, mi querido Carlos, cuando, como es el caso del profesor José Luis Estrella Cienfuegos, se dedicó en cuerpo y alma a las 24 horas del día, porque a estar con ella, cuidarla, compartir con ella. Entonces, en esos casos, por supuesto que la pérdida es más complicada, más dolorosa, más dura, si puede ser, pero sabemos de ello y esperamos que quede el consuelo, José Luis, de haber sido pues un excelente hijo, el mejor hijo que María Luisa Cienfuegos Uribe pudo tener, sin duda alguna. Vaya pues, José Luis, nuestro abrazo de verdad muy solidario, muy sentido, muy cariñoso, y pues esperamos, dice Carmen Castro, un abrazo solidario a nuestro amigo José Luis Estrella Cienfuegos y su familia. Curiosidades M, que lamentable. Un saludo a José Luis Estrella Cienfuegos. Son algunos de los saludos que empiezan a salir aquí, a surgir para el profesor José Luis Estrella Cienfuegos. Bueno, y vámonos ahora sí, mi querido Carlos, a los hashtags en tendencia de hoy. Vamos a arrancar con lo que es costumbre en este espacio y los hashtags son una tradición.
primero de ellos es Fisgón, y bueno, pues se refiere a el Fisgón, precisamente este caricaturista, que ahora es más que un caricaturista, es un activista militante del movimiento del presidente López Obrador, de la Cuarta Transformación, y que saltó a convertirse en hashtag, no porque haya dicho algo en pro del movimiento o algo así, sino que ustedes recordarán que la semana pasada, el jueves precisamente, uno de los hashtags era Fuera Mayer de Morena. Pues resulta que el Fisgón salió a defender a Sergio Mayer de las voces que piden la salida de Sergio Mayer, precisamente de Morena, por algunas declaraciones que el exactor habría hecho y por su falta de compromiso durante la campaña de Claudia Sheinbaum y otros candidatos del partido Morena. Y él dice, bueno, pues es que lo que necesitamos ha costado mucho trabajo, lograr el plan C costó mucho trabajo, tenemos que ser solidarios, tenemos que entender, no podemos empezar a hacer golpeteo entre nosotros mismos. En pocas palabras, está llamando a todos los que dicen Fuera Mayer de Morena, pues a alinearse, ¿no? Fundamentalmente, mi querido Carlos. A callarse, cerrar la boca. No, bueno, hay que decirlo como lo que es, Blanquita. Seamos honestos, en este caso, Rafael Barajas, el Fisgón, como se le conoce precisamente al monero, quien tú decías precisamente en estos momentos, no solamente es un monero muy importante, como lo ha sido desde hace muchos años, sino que en estos momentos es activista y de hecho es el encargado de uno de los, creo que ya le llaman Instituto de Formación Política de Morena o algo por el estilo. Él es uno para formar filas, ¿no? Para formar cuadros. Exactamente. Él es el encargado de ese instituto. Es lógico, evidentemente, que pues como titular de un instituto que se encarga de darle las bases, de apasionar, no quiero decir adoctrinar, porque no creo que sea el objetivo, aunque a veces eso es lo que se consigue, pero al final... Bien, sí, ¿no? Más bien sí es el objetivo. No lo sé, si abiertamente por lo menos, no creo que alguien lo vaya a manifestar así, pero al final de cuentas, pues la manipulación es el objetivo, pues prácticamente de todos los que se encuentran en el medio de la política y mucho más allá, por supuesto, hasta de quienes estamos en los medios de comunicación. Por eso es que no me atrevería tanto a satanizar el asunto, sino más bien ni siquiera a matizarlo, sino a decir que por eso digo, más que manipular, pues se trata de ir encauzando intenciones, convicciones e ideologías. Y el refrán es muy sabio, dice, Dios los hace y ellos solo se juntan. Y efectivamente, pues así como hay quienes se han juntado o quienes se juntaron en un movimiento denominado Marea Rosa, algunos engañados, otros no, pero pues que fue un movimiento que terminó convirtiéndose o que está terminando convirtiéndose en lo único que le ha quedado a la oposición como un elemento tangible de apoyo de masas, esa Marea Rosa que quién sabe ya de qué tamaño sea, sobre todo pues cuando nos hemos dado cuenta de lo ocurrido después de las elecciones, como sea el Fisgón, pues la regó y lo que pidió en pocas palabras es que la gente se calle, cuando su argumento es que no deberían de hablar porque ha costado mucho el asunto de estar venciendo justo a esa oposición y cuando sigue costando mucho, ¿no? Además, cambiar el régimen. Al final de cuentas, a mí me parece que cuando se callen ese tipo de discursos divisionistas y separatistas, pues lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, ¿no? Pierde completamente la calidad moral de ser ese tipo de movimientos. Bueno, pues ese es el hashtag de el Fisgón, es nuestro primer hashtag en tendencia. Es correcto. Y Tabasco es el segundo hashtag en tendencia de hoy. Decían que no eran iguales. También lo hemos dicho, mi querido Carlos. Pues la materia prima es la misma, son seres humanos.
Resulta que hermanos del presidente López Obrador, un hermano del presidente López Obrador y también del director de Pemex forman parte del gabinete de Javier May, el gobernador electo de Tabasco. Pero no solo eso, sino que ya presentó su gabinete en el estado, cuando eso todavía no está permitido, porque el proceso electoral aún no concluye. Está fuera de la ley, está violando la ley. No debería de haberlo presentado, se está adelantando, pero bueno. El presidente, por su parte, que hay pues bueno, hay varias voces que dicen, bueno, pues si el presidente dice que ya que no al nepotismo, que no a la corrupción y tal, pues lo que vemos en la 4T es nepotismo. Yo no sé si hay manera de sacarle la vuelta, porque pues vemos aparecer exactamente los mismos nombres, ¿no? Las alcaldes, los Monreal y allá los Obrador en Tabasco, Carlos. Pues pregúntate si hay manera de darle la vuelta también con los Batres o con los Alcalde o ¿sí? Con algunos otros apellidos que son parte precisamente de la lucha de la 4T. Al final de cuentas, pues era lógico que le iban a empezar a repartir el pan y la sal a los propios y a sus allegados y a sus familiares y después a sus conocidos y después a su comunidad. Al final eso es lo que se ha hecho en este país de toda la vida y justo eso es lo que se ha criticado y por eso es que se escogió un nuevo gobierno, se supone, porque se iba a acabar con pues esas, digamos, prácticas, ¿no? Hilos, no es que voy más allá, esos hilos conductores que de alguna o de otra manera mantenían relaciones que no son sanas ni saludables entre solamente un grupo de empresarios y un grupo de políticos, o bueno, los políticos de siempre. El problema aquí es que ese grupo de empresarios que está siendo relegado en estos momentos, por eso está tan dañado, tan lastimado y tan escandaloso. Pero del otro lado lo que estamos viendo pues es que a final de cuentas se está generando pues otro grupo muy similar al anterior. Entonces ese es el gran problema, a final de cuentas, pues insistir, nadie se les engañó, aquí desde un principio se les dijo su democracia es ir a votar y es lo que hemos estado aceptando y es lo que seguimos aceptando. Dice Shurabe Martínez Marín, buenas noches desde Tabasco, amigos y amigas. Hola, Shurabe Martínez Marín, bienvenida, bienvenido. No sé si Shurabe es masculino. ¿Qué nos puede decir de allá de Tabasco? Estaría bueno que nos comentara algo, sobre todo porque el hecho de que nosotros estamos criticando mucho el asunto, pero vale la pena recordar que, pues entiendo que en Tabasco, el partido que llevó a la gubernatura Javier May, creo que también arrasó. Sí. Bueno, Pepín López Obrador será el secretario de gobierno, el segundo al mando de precisamente Javier May, pero aquí hay dos cosas, no solamente, y luego Julián Romero Oropesa, hermano del director de Pemex, será el secretario de Administración y Finanzas. Esas son los dos nombramientos que mayor número de críticas le han generado al gabinete de Javier May. Ese por un lado, y por el otro lado, no perder de vista, Shurabe, soy mujer, nos dice, gracias Shurabe, sí me sonaba, pero no estaba segura, de pronto dudé, qué bonito nombre además. A ver si nos compartes qué significa y de dónde es. La otra es el hecho de que haya dado a conocer el gabinete. Ningún otro gobernador electo lo ha hecho, mi querido Carlos, y la razón es muy simple, y es que no ha concluido el periodo electoral. ¿Por qué no ha concluido? Bueno, tienen que entregarse todas las constancias a todos los ganadores de algún puesto de elección popular, y particularmente en este caso, para que puedan presentar su gabinete, a los gobernadores. Hasta entonces estará concluido el proceso electoral. Mientras no esté concluido, se supone que no deben presentar su gabinete. Ahora, podrían decir, bueno, y entonces, ¿cómo es que Claudia ya está presentando a su gabinete? Claudia Sheinbaum, bueno, pues ha presentado una parte del gabinete, ¿no? Y en este caso de lo que le estoy diciendo, rige a los gobernadores, no necesariamente a la primera magistratura del país. No me acuerdo. No sé si Claudia ya recibió su constancia de la elección, fíjate, no recuerdo. Todavía si ya... no. No, ¿verdad? ¿Cuándo la recibe? ¿Te acuerdas?
No recuerdo, Blanquita. Ajá. No Bueno, recuerdo. Pero al final de cuentas, en efecto, lo que mencionas es cierto. No tendría por qué estar nombrando todavía un gabinete cuando ni siquiera se han solventado todas las quejas que interpuso el opositor, ¿no? Así de sencillo. en el caso de Javier May, En el dices. caso de Javier Sí, May. claro, exactamente, Sí, de exactamente. fácil. Muy bien, bueno, pues ese fue el segundo hashtag en tendencia de hoy. Tabasco. Y bueno, este sí preocupa más todavía. Beryl es el siguiente hashtag en tendencia de hoy por la presencia de este poderoso, muy poderoso huracán. Oye, las imágenes que han captado a través de satélites, esa que estás poniendo es impresionante, qué barbaridad, pero además se habla de que podría golpear 2 veces las costas mexicanas en la zona del Golfo. Primero, se movería hacia el Caribe, golpearía Quintana Roo por ahí del jueves. Ya están, por supuesto, tomando todas sus previsiones ahí en Quintana Roo y después subiría para entrar nuevamente por la zona de Tamaulipas. Por eso se habla de que estaría golpeando 2 veces. Claro que no tienen palabra de honor y se puede hablar de que, no sé, que si las corrientes marinas o las corrientes de aire frías o calientes o tibias pueden modificar la trayectoria, pueden debilitarlo o lo pueden fortalecer. Lo cierto es que viene con mucha fuerza, muy cerca de la categoría 5, hasta donde yo me quedé este día estaba ya en categoría 4, golpeando la zona de Granada, si no me equivoco, y allí precisamente en el Caribe, pues en la zona del Caribe, no mexicano todavía, pero pues sí viene con todo, Beryl, Carlos. Sí, Blanquita, es un meteoro muy importante. Me estoy metiendo justamente a la página de la Comisión Nacional del Agua para dar respuesta pues lo más certera posible a las dudas, a los planteamientos que van saliendo. Y en efecto, en la cuenta de Conagua, aquí lo tenemos ya en la página, en nuestra pantalla. Esta noche el huracán Beryl se intensificó a categoría 5 ya en la escala Saffir-Simpson. Ya es categoría 5. El huracán Beryl es el reporte más reciente, el de las 21 horas, que corresponde a este 1 de julio del 2024. Dice, el huracán Beryl se ha intensificado a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localiza a 825 kilómetros al este-sureste de Isla Beata, República Dominicana, y a 2.460 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Ya está a 2.460 kilómetros de Cancún, Quintana Roo. Trae vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora, rachas de hasta 315 kilómetros por hora y su desplazamiento hacia el oeste-noroeste con una velocidad de 35 kilómetros por hora. Por fortuna y por el momento, y eso vale la pena destacarlo, no representa peligro para el territorio mexicano. Pues no representa peligro todavía porque es lunes o porque es martes, según nos esté usted viendo en el en vivo o en el como en vivo, porque como bien ya nos platicó Blanquita Lolbe, pues va a tocar tierra, va a cruzar, es lo que determina la ruta y el pronóstico, va a cruzar la península de Yucatán por ahí del viernes y después va a volver a salir al Golfo de México. Y estaría golpeando entre Veracruz y Tamaulipas por ahí entre el sábado y el domingo. Ya saben que depende de las variaciones de velocidad, del viento y todo lo que pueda suceder, ¿no? Vamos a ver cómo va, pero por lo pronto no es el único fenómeno contra el que se ha estado batallando. También estuvo Chris en Veracruz, pasó Chris, otro fenómeno por este ciclón. Ese es un ciclón, Chris, que pasó por Veracruz, donde provocó inundaciones, deslaves, lluvias torrenciales. En Querétaro, consecuencia de los fenómenos meteorológicos, tanto lo que trae Beryl como Chris y toda esta temporal que hemos tenido en estos últimos días, cayó un relámpago en el estado de Querétaro y mató a 2 personas. Una de ellas era un menor de edad y pues 2 menores más resultaron heridos.
En Chiapas hay emergencia estatal por inundaciones en el río Suchiate. En el Estado de México, mi querido Carlos, ni se diga, los daños se hicieron ver la semana pasada. Chalco y Cuautitlán pasaron los habitantes, particularmente de Chalco, lo decíamos el jueves, ¿no? Sí, desde el Han estado jueves. pasando las noches en albergues con inundaciones tremendas. Lo mismo en el caso de Cuautitlán, México. Precisamente en Cuautitlán, el gobierno municipal reconoció que estaba rebasado por la emergencia y pidió el apoyo urgente de parte del gobierno del estado. El gobierno del estado determinó finalmente activar el plan de N3 por las inundaciones en diferentes comunidades, y la gobernadora Delfina Gómez estuvo en varios de los municipios afectados a lo largo del viernes y el fin de semana. Y bueno, lo que son los contrastes, lluvias, sí, las lluvias y por lo tanto, y con este calor que se ha sentido también, genera la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que genera, pues, que hace que el dengue se haya multiplicado, particularmente en la zona del sur del país. Así es que, pues también eso es muy delicado. Hay varios estados en el sur del país que se ven afectados, pero de 4,000 casos que había, es decir, la cifra se ha incrementado de manera exponencial, la cifra de casos de dengue. Entidades con mayores casos, fíjense, llega hasta el norte: Nuevo León, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Puebla y Oaxaca. Hay escasez de analgésicos para evitar los síntomas. Pues hay que tener mucho cuidado, mi querido Carlos. 18,631 casos, según el panorama epidemiológico del dengue 2024, y esto es casi 5 veces más los contabilizados el año pasado, donde fueron cerca de 4,000. De 4,000 a 18,000 de un año al otro. Es exponencial el incremento y tiene mucho que ver con el clima, pero también con los malos hábitos de la gente, de dejar el agua estancada, de evitar eso, que el agua esté estancada, que es justamente donde se genera el Aedes aegypti. Y ya con eso termino, mi querido Carlos. Hablaba de contrastes. En el norte hay un calor abrasador, en el norte de Sonora particularmente, y esto ha provocado que migrantes mexicanos que pasan por zonas pues poco amigables, digamos, zonas muy desérticas, pues hayan perdido la vida. 3 migrantes mexicanos a consecuencia del calor allí en el desierto de Sonora. Esos son los contrastes que vivimos en el mundo actual en materia climática también. Sí, efectivamente. Y Beryl, precisamente, pues es nuestro tercer y último hashtag en tendencia de hoy, para cerrar justo con estos contrastes del clima. Dice Carmen: la población debe estar alerta y acudir a albergues y resguardar sus inmuebles y atender a las recomendaciones de protección civil. El profesor José Luis Estrella Cienfuegos: por culpa del huracán y la lluvia de la madrugada y durante la mañana de hoy acá por Tlalnepantla, no pude pasear a mis 3 perritos a los que paseo antes de las 6 de la mañana. Pues si eso pasa, también nos afecta. Según el sistema meteorológico, dice Carmen, de Estados Unidos, ya es categoría 5, sí, ya lo decía Carlos, en la escala Saffir-Simpson, y estaría llegando a México entre jueves y viernes. Vamos a estar, desde luego, muy atentos, pues el jueves, que nos toca la transmisión aquí por la noche, veremos cómo van las cosas con Beryl. Llegamos al final de los hashtags, Carlos, ¿sí? Y nos vamos a lo que sigue, y lo que sigue son las efemérides. Estaba bonito el puente musical. Vámonos ya a las efemérides. Y nos vamos, como siempre, en las efemérides a lo más atrás posible. En este caso, la correspondiente al 1 de julio, pero del año 1751. Fue en 1751 cuando se publicó en París, Francia, la enciclopedia, el primer volumen de la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, redactado por el escritor y crítico de artes francés Denis Diderot. 1 de julio de 1751, la enciclopedia, la primera publicación. Que dio origen al llamado enciclopedismo. Exactamente.
de julio de 1858, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace realizaron una lectura de sus estudios sobre la evolución de las especies. Esto sucedió en la Sociedad Linneana de Londres, en Reino Unido, por lo que se establecen ahí los principios de la teoría de la evolución mediante la selección natural, Darwin y Russell. Vámonos al 1 de julio, pero del año 1916. Esto con toda seguridad podrá llamarles mucho la atención porque fue cuando entró en vigor la llamada ley seca o prohibición en los Estados Unidos, por supuesto, y nos referimos en efecto a la prohibición de la producción, exportación y venta de bebidas alcohólicas. Dicha ley seca o prohibición, desde este 1 de julio de 1916 que entró en vigor, duró hasta el 5 de diciembre del año 1933. Y decía yo, pues ha de llamar mucho la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención porque hace que recuerde esos tiempos en los que se hablaba de Al Capone y Elliot Ness y de tantos y tantos capítulos de una serie que se llamó después Los Intocables y que hacía referencia justo a este periodo en el que se andaba traficando con el alcohol porque el gobierno lo tenía prohibido. Pues es que eso fue lo que, por eso lo quitaron, porque demostraron que con la prohibición lo que habían propiciado, pues era la generación de mafias que traficaban con el alcohol. Sí. Sí, no lo pudieron controlar. No, hombre. Bueno, vamos al, también eso es muy interesante. El 1 de julio de 1972 se celebró la primera marcha del orgullo gay en Reino Unido. Esto sucedió en la ciudad de Londres. Hubo algo poquito más de 2,000 participantes. Nada que ver con lo que sucede en la actualidad. Nada más aquí en la Ciudad de México, el sábado de la semana pasada, el sábado que se llevó a cabo la marcha del orgullo LGBTTIQ+, participaron nada más en la Ciudad de México 260,000 personas, es el cálculo. Después de 2,000 que fueron en aquel 1972, 260,000 personas en la Ciudad de México. Y ya más que marcha, le llaman los propios participantes un carnaval, ¿no? Porque en realidad se convierte en un carnaval, en una fiesta con carros alegóricos y mucho baile y mucha música y algo verdaderamente muy, muy festivo y lleno de estampas bastante pintorescas, no lo digo por los carros alegóricos y demás, aunque también pueden darlas, sino por la gente que a veces asiste y que se emociona con ver toda tanta alegría, ¿no? Tanta algarabía. Tantos colores. Sí. Bueno, aquello fue la primera en 1972. Primero de julio del año 1974. Murió el presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. Lo sucedió en el cargo su esposa y vicepresidenta, María Estela Martínez de Perón. Primero de julio de 1974. La famosa Isabelita, que no la querían mucho, por cierto, en Argentina, y que después de que salió, bueno, ella cayó por el golpe de Estado que se dio al gobierno de Perón, porque era el de gobierno de él al final de cuentas, y estuvo detenida durante 5 años. Humanidad, y salió, pero no la querían, fíjate, a diferencia de Evita, la segunda, porque tuvo 3 esposas, el señor Perón. A Evita la adoraban los argentinos y la siguen queriendo mucho, a diferencia de Isabelita, que así se llamó. ¿Qué tal? Era española, por cierto, de nacimiento. Isabel. Bueno, vamos al 2, llegamos al 2, no, al 1 de julio de 1979. ¿Se acuerdan de ese aparatito? Uy, tú sí lo usaste, Carlos. No? Sí, pero por supuesto, claro que sí, Blanquita. El famoso Walkman. La compañía japonesa Sony lo lanzó, este aparatito, en 1979. Era el reproductor de cassettes portátil y acá le decíamos así, bueno, en todos lados le decían el Walkman.
porque bueno, pues te lo ponías en la bolsa, ibas caminando y los audífonos, ¿no? Creo que fue el precedente de cómo se utilizan los audífonos en la actualidad, ¿no? Ya hoy puedes ir hablando por teléfono, igual que escuchando música, pero además ya no necesitas cables. Ya no necesitas ni el Walkman, ya en los audífonos traes todo. Increíble. Sí. ...2 de julio del año 1897... el inventor italiano Guglielmo Marconi patentó la radio en Londres, allá en Reino Unido, pero lo malo, que ya se le habían adelantado. Nikola Tesla ya lo había hecho en la misma ciudad. Lástima. Lástima, le ganaron. 12 de julio de 1937, la aviadora estadounidense Amelia Earhart y su piloto acompañante Fred Noonan envían el último mensaje antes de desaparecer en medio del Océano Pacífico. Esto fue durante su intento de realizar el primer viaje alrededor del mundo, recorriendo la línea del Ecuador. Ambos desaparecieron. Vámonos con la efeméride del 2 de julio del año 1947. Un objeto desconocido se estrelló en un rancho en Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos. La versión oficial sostenida por el ejército, que se trató de un globo aerostático. Sin embargo, según algunos testigos presenciales, se trató de una nave de origen extraterrestre, lo que se estrelló. Desde entonces, el hecho ha dado lugar a toda una serie de teorías de conspiración desde aquel 2 de julio de 1947. Y por supuesto a un montón de películas y series. Claro. Llegamos al 2 de julio de 1951. 1951, en esa fecha murió el expresidente Porfirio Díaz. Falleció, como saben, en París, donde vivió tras haber sido exiliado de México. Ya les he contado que generales europeos lo iban a ver porque reconocían en él a un gran táctico de guerra. Ok. Lo estaban como táctico militar, mucho. Es correcto. Vámonos al 2 de julio del año 1964. Fue entonces cuando el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, firmó un decreto que terminó con el apartheid estadounidense, el denominado sistema de segregación racial. En 1964 se firmó ese decreto para acabar con la segregación racial en los Estados Unidos. Que era terrible, ¿no? Por supuesto. Vamos al 2 de julio, pero del año 2002, Steve Fossett se convierte en la primera persona que da la vuelta al mundo en un globo aerostático en solitario y sin realizar escalas. Seguramente muchos de ustedes recuerdan esta proeza, esta aventura. El 2 de julio del año 2002 chocaron en pleno vuelo un Tupolev 154 y un Boeing 757 de carga. El choque ocurrió en la frontera entre Alemania y Suiza. Desafortunadamente murieron los 71 ocupantes de ambos aviones y entre ellos había 52 niños rusos que iban de vacaciones a Barcelona, España. Tremenda tragedia, tremendo avionazo, 2 de julio del año 2002. Para terminar, el 2 de julio, pero de 2015, murió Jacob Zabludovsky, periodista de muy larga trayectoria, que fue nuestro compañero allí en Radio Centro en esta última etapa de su vida. Esa fotografía es precisamente allí, en la cabina desde donde transmitía en el segundo piso del Grupo Radio Centro. Bueno, del Grupo de Radio Centro de Constituyentes, donde todavía estás tú, mi querido Carlos. Es correcto, Blanquita.
Ya esa cabina ya luce muy diferente, pero en efecto fue en la que transmitió varios años el licenciado Jacobo Zabludovsky, su programa de 1 a 3. Así es. Uh-huh. Bueno, y hasta aquí las efemérides de estos días muy interesantes. Carmen Castro Saúl se dice que curioso ese caso de Porfirio Díaz, combatió a los franceses y terminó apreciando más a aquel país. Bueno, a él le gustaba mucho Francia, por eso el diseño, por ejemplo, el Palacio de Bellas Artes, porque le gustaba más lo francés que otras cosas, no tenía mucha tendencia, aunque los haya combatido, bueno, pues por un conflicto que hubo pues entre México y Francia, naturalmente, y tenía que responder como presidente, pero le gustaba mucho la influencia, todo lo que fuera francés. Si revisamos los edificios que se construyeron durante sus muchos mandatos, pues vemos la influencia francesa en todos ellos, naturalmente. Es correcto. Uh-huh. Bueno, Biden, oye, ¿qué tal el asunto de Estados Unidos? Qué difícil. Híjole, sí. La tienen allí en los Estados Unidos. Hemos estado subiendo algunos de los cartones del día, en donde el tema, bueno, pues estaba todo lo que da, precisamente por eso, ¿no? Y platico con amigos que tengo ahí en los Estados Unidos y están francamente preocupados. Está la preocupación que uno de los periódicos más influyentes de los Estados Unidos, el New York Times, publica un editorial este lunes en donde dice que Biden debe bajarse de la candidatura. Todas estas son reacciones tras el primer debate que se efectuó la semana pasada, el jueves, del que les dimos cuenta rápidamente, y en donde se mostró, bueno, pues lo descocado de Trump por un lado y los efectos de la edad que ya le han hecho a Biden. Hay quienes reconocen en Biden a un buen presidente, aunque entre ellos dos se hayan dicho que son el peor presidente. Ya uno no sabe quién elegir de los dos, ¿verdad? Porque Biden dice que Trump y Trump dice que Biden, así es que hay para todos los gustos, como solemos decir. El caso es que Biden no, mientras él no diga me bajo de la contienda, no va a haber posibilidades de que su partido incluso lo pueda bajar, porque las leyes no se lo permiten. Tendría que ser él quien dijera que se baja, a menos que fuera un asunto de salud delicado, el que lo sacara de la contienda. Pero es increíble que los estadounidenses ahora tengan que elegir entre estas dos personas, un personaje y la otra persona, al presidente del país más poderoso de los Estados Unidos. Cada vez confirmo más aquella hipótesis que he tenido desde hace muchos años, Carlos, y que he compartido contigo y con el equipazo, de que en el mundo estamos viviendo una delicada, grave crisis de liderazgos desde hace muchos años. Sí, es increíble, ¿verdad? Sí. La elección que viene, la elección que se avecina en el próximo mes de noviembre, para saber quién va a dirigir los destinos de la que todavía es considerada por muchos como la nación más poderosa del mundo. Pues simple y sencillamente hay hasta un cartón que es demasiado crudo. No recuerdo de quién es dicho cartón, pero en ese cartón se observa a un Joe Biden sentado en una silla de ruedas prácticamente, y es llevado por una enfermera que lo tiene próximo a conectarle el oxígeno, porque en cualquier momento parece necesitarlo. Eso por un lado. Y por el otro, a un personaje que evidentemente es Donald Trump, y al que dibujan en ese cartón, pues vestido prácticamente ya con el traje de presidiario, con un traje naranja, y detrás de él, pues ya prácticamente la policía lista y presta para ponerle los candados de mano, las esposas. Es decir, ¿entre quién y quién estarán los destinos de los estadounidenses? Entre un delincuente, un presunto delincuente por lo menos, traidor hasta la patria, y por el otro lado, pues un personaje tan frágil y tan débil que no es capaz, o que no fue capaz ni siquiera durante el debate, de evidenciar las mentiras que estaba diciendo y que repitió y de las que hizo gala su adversario Donald Trump. El asunto muy interesante, por supuesto. Lo más interesante es que con el que quede va a tener que lidiar la próxima presidenta Claudia Sheinbaum.
Mira, los cartones de hoy, por ejemplo, tenemos este, que es el que tiene que ver con Biden. No sé si se alcanza a ver lo que dice ahí, a ver si así, ahí está. Dice, incapaz, digamos que el presidente es solo una normalidad, es lo que dicen respecto a Biden. Pero luego viene este de Trump, este es de la jornada, Ajá. y lo que vemos es, pues, Trump en un excusado, dice, ¿cómo vas a votar por un cuate al que no le sube bien el agua al tinaco? ¿Cómo vas a votar por otro que, pues, es lo que está insinuando ahí Rocha, que es el caricaturista de esta caricatura? Y hay otros que metimos rápidamente, me fui. Creo que aquí está el otro. No es exactamente lo que decías, Carlos, pero no sé si te referías a este cartón. Aquí lo voy a compartir. A este, mira. Ahí está. No sé si ese es el que decías. Este es de Havas, este es muy, muy parecido. Al final de cuentas es el mismo efecto, La tienen pero que decir los gringos, dice. sí, Sí, muy lamentable. Este es de la semana pasada. es correcto. Ujú. Está de pronóstico reservado en realidad lo que pueda ocurrir en esas elecciones y sobre todo pues con esos dos candidatos, hombre. Sí, fíjense, y están las cosas, porque es que la democracia o las democracias en el mundo también están en crisis. Hace algunos años, me acuerdo, hace como 6 u 8 años, se hablaba de una tercera vía en materia de cuestiones sociales y demás, y yo me pregunto ahora si no era una tercera vía en materia política, o sea, fuera de la democracia, fuera de los totalitarismos o de los diferentes tipos de gobierno que tenemos actualmente, monarquías y demás, si no puede haber una tercera vía o una cuarta o quinta o qué sé yo, porque, insisto, la democracia está tan delicada que allá en los Estados Unidos el Tribunal Supremo le concedió inmunidad a Donald Trump de los muchos delitos de los que se le imputa, de aquellos que tienen que ver con el gobierno, con su gestión de gobierno, no de los que están afuera, pero es que esto, y Biden por supuesto reaccionó diciendo que pues que nadie está por encima de la ley, que que esta decisión del Supremo, del Tribunal Supremo, sienta un precedente muy, muy peligroso, ¿no? Es lo que dijo Joe Biden, pero bueno, el Supremo Tribunal ya tomó la determinación, no la va a echar para atrás, pero mi pregunta, Carlos, es, ¿quiere decir que entonces el ataque a la Casa Blanca, después de que acusó un fraude que nunca demostró Donald Trump y que instigó, fustigó a las masas para que atacaran como atacaron la Casa Blanca, va a quedar sin castigo para el instigador? Todo parece indicar que eso podría ocurrir, Blanquita, y es lamentable porque ese instigador, ese que se quedó callado, ese que hizo como que la Virgen le hablaba, y eso es lo peor, que no se hubiera dado cuenta, es que dándose cuenta todavía engañó, todavía fingió demencia, y ese Sí. podría ser pues el que dirija los destinos otra vez de los estadounidenses. Y lo peor es que muchos de ellos creo que están muy contentos y muy convencidos de que es de lo mejor. Sí, y mira, fíjate, una de las cosas, en el caso de México, con Claudia Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum, él es más bien misógino, ¿estamos de acuerdo? Trump. ¿Sí? Si le toca lidiar con Trump, no lo va a tener fácil. Va a tener a un gran secretario de Relaciones Exteriores, que es Juan Ramón de la Fuente, pero va a tener también un problema, dos problemas delicados que se me vienen rápido a la memoria y los menciono rápido. La renegociación del TLC o la actualización, ¿no? De algunos términos del TLC, siempre tienen que estar trabajando en él, o del tratado, pues, de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, esa es una. Y la otra, la política respecto al maíz. Claudia es antimaíz transgénico y por eso nombró a quien nombró al frente de la Secretaría de Agricultura. Ese maíz solamente dicen se puede importar a México, pero para el consumo de los animales. Pero ha sido uno de los problemas que ha tenido el gobierno actual con los Estados Unidos, porque Estados Unidos argumenta que no está demostrado que el maíz transgénico o modificado sea dañino para los seres humanos tras consumirlo. Bueno, pues en alguna ocasión, ya en el pasado, en su periodo anterior, acuérdate, tú te has de acordar, Carlos, de las sanciones con las que amenazó Donald Trump a Sí. México si no aceptaban sus términos, y eran sanciones económicas delicadas. ¿Cómo van a sortear este asunto del maíz transgénico, que aquí de verdad me parece muy delicado?
el gobierno de Claudia Sheinbaum, una vez que llegue el momento, si es que, y es muy probable, gana Donald Trump en los Estados Unidos. Ya veremos qué es lo que hacen. Por lo pronto, no solamente será secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente, sino que también será secretario de Economía Marcelo Ebrard. Y a Marcelo Ebrard incluso ya lo nombró su yerno de Donald Trump en un libro en el que desafortunadamente pues lo hizo quedar bastante mal, hablando de que nunca habían visto a alguien doblarse tan rápido, en lo que se refería precisamente a lo que tú mencionabas, a que querían pues que detuvieran la migración y que les pusieran guardias nacionales para que no permitieran el paso de los migrantes, o nos incrementaban los aranceles del aluminio y el acero, y de manera gradual hasta llegar a un incremento de aranceles prácticamente del 100%, algo que parecía más una blofeada, como se dice en términos del póker, pero que pues desafortunadamente no estuvimos dispuestos a averiguar si iba a ser o no un bluff solamente, y por lo pronto como respuesta de inmediato se mandaron 25,000 o 26,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Chiapas, y eso desarticuló la amenaza de Donald Trump. Aquí lo único que vale la pena recordar es que pues al final de cuentas ya hay un TEMEC firmado, y fue un TEMEC que se firmó y se aprobó tanto por Estados Unidos como por México. Y si al final de cuentas tiene algún problema Estados Unidos, pues echará a andar los mecanismos que existen, de los cuales ya ha echado mano en algún caso y ha perdido, si no me parece, en una o en dos ocasiones. Pero bueno, al final de cuentas, por eso digo, la figura de Trump puede ser muy fuerte, pero los instrumentos también ahí están ya. Sí. Bueno, y decía que tenemos una crisis de líderes, hay una bronca y se están peleando haciendo de palabras Milei y Lula da Silva, ¿no? Que son absolutamente tendencias completamente distintas, la derecha contra la izquierda, ambos en América Latina, países vecinos, visiones absolutamente distintas de cómo hacer las cosas y también edades muy distintas, porque Lula también es un periodo más, un hombre que pasó por un periodo pues presidencial en Brasil y que luego tuvo que enfrentar la cárcel por acusaciones de corrupción y demás, y que pues vuelve a regresar a la primera magistratura de Brasil, ¿no? A la presidencia brasileña, pero ya con bastantes años más y con todos estos pesares vividos a lo largo de los años entre un mandato y el otro. Y bueno, Milei dijo que no le iba a pedir disculpas, lo calificó de zurdo y que dijo que tenía el ego inflado. En el pasado, durante la campaña, Milei había calificado a Lula da Silva de corrupto y también le había llamado comunista. Bueno, se han encontrado incluso en reuniones y han guardado una sana distancia. Y no por COVID, sino porque todo parece indicar que no se caen nada bien, tienen visiones muy distintas y eso ha llegado, pues eso no ha podido ser limado por las labores diplomáticas. Evidentemente no. Otro asunto, hay un giro en la reforma judicial. Recuerden que la discusión no se olvida, más bien ya van avanzando los foros. Durante el primero de ellos, ministros, consejeros de la judicatura y otros participantes hicieron una propuesta: darle un giro a la reforma judicial para que se aplique de manera gradual. De manera particular, se referían en efecto pues a los relevos a la sustitución, en efecto, de más de 1,600 jueces. Dicen, son 1,600 jueces, debería ser escalonado el asunto para evitar un impacto negativo en el Poder Judicial. Y de esa manera, pues se abre una posibilidad a un cambio, más allá de que se le muevan comas o puntos. Y lo mejor de todo es que cuando le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por el asunto, él dijo, pues estar de acuerdo. Sí, aunque por ahí vi, no sé si fue Mier o fue Monreal, alguien de los líderes de Morena, del partido, dijo que, me refiero a líderes que dirigen, que son cabezas notables, ¿no? Del partido, que dijeron que era un absoluto no. Antes salió este lunes en alguna de las primeras planas de los diarios, pero no recuerdo en cuál y no recuerdo quién era, pero el presidente
por supuesto que después dijo esto, entonces seguramente cambiará su visión, aquel líder que ha dicho aquello, ¿no? Pero lo que quiero decir es que puede haber posiciones que no estén muy de acuerdo con este relevo gradual, que parece algo bastante práctico. La única condición que puso el presidente es que no fuese un pretexto como para demorar, ¿no? El asunto, para darle demasiadas largas al asunto, ¿no? De los Es relevos. correcto. El relevo escalonado. Escalonado, así es como le llaman, efectivamente. Y ya que hablamos de este tipo de asuntos que tienen que ver con legisladores, se publicó una nota muy interesante. Se dio el primer hecho en el que se le retiró a un candidato, Alberto Carballo, pues le retiraron la diputación electa por deudor alimentario. Lo van a sustituir, o más bien ya lo sustituyeron. Se trata del primer caso en México en el que se aplica dicha sanción. Aunque Carballo ganó el 57% de los votos en el distrito 23 de Lerma, en el Estado de México, su inclusión en el padrón de deudores alimentarios lo vuelve inelegible con base en el artículo 38 de la Constitución, y por esa razón le van a retirar su diputación, que tendrá que ocupar su suplente. Interesante, y se marca un hito. Y me alegra mucho porque sí está en la lista de deudores, porque lo que pretenden es que cualquiera que pretenda ocupar un puesto de elección popular, que quiera ser servidor público de esta naturaleza, pues tiene que tener una buena conducta cívica y pues ejemplar, ¿no? En algún sentido. Está bien. Bueno, iba a haber el bloqueo de transportistas que reportamos la semana pasada fue menos exitoso, parece que faltó coordinación, sí hubo un bloqueo largo en algunas de las casetas en Veracruz, si no me equivoco, en la Orizaba, Veracruz, si mi memoria no falla, bueno, entre Puebla y Veracruz, pero no hubo demasiados bloqueos, no fue como se estaba previendo. Sin embargo, los mismos transportistas dicen que puede haber bloqueos en la Ciudad de México si no reciben el pago que están exigiendo, que es de 90 millones de pesos. Y mañana tendrán una nueva reunión, bueno, este martes, para los que están como en vivo, este martes tendrán una nueva reunión donde determinarán cuáles son las acciones a seguir. Es correcto. Por lo pronto, pues ellos están diciendo que confían en las autoridades, y como bien lo dices, Blanquita, pues por lo menos aquí en las entradas a la Ciudad de México se vio bastante desarmado el bloqueo en general. Otros asuntos: el caso Ciro Gómez Leiva. Tras llegar extraditado a México por el caso Ciro Gómez Leiva, se llevó a cabo la audiencia del apodado El Patrón. Armando Escárcega es como se llama, y enfrenta cargos por asociación delictuosa y tentativa de homicidio en contra del periodista. Así se llevó a cabo la audiencia de imputación contra el patrón, que enfrenta asociación delictuosa y tentativa de homicidio, pues ya está para enfrentar a la ley ahora en nuestro país. Otra vez Celaya, otra vez Guanajuato, un ataque armado que dejó un policía muerto y otro herido. Ellos realizaban un recorrido de vigilancia por la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura del nuevo puente de Río Laja, cuando fueron atacados a balazos, con el saldo que ya les mencioné. Y pues otro periodista que se suma a la lista de periodistas asesinados en los últimos tiempos en el país. Se trata de Víctor Culebro Morales, fue asesinado en Chiapas, fue hallado su cuerpo con marcas de violencia. Él había desaparecido el pasado viernes y, como le decía, fue encontrado con marcas de violencia. Se desconocen las causas del asesinato, pero él era el director general del medio de comunicación Realidades. El cuerpo fue reportado, estaba en una cuneta en la autopista Ocosocuautla Arriaga, a la altura del kilómetro 20, atado de manos, en fin, con señas claras de violencia. Víctor Culebro era hijo del priista y exsecretario de gobierno de Chiapas, Mario Carlos Culebro Velasco, que estuvo al frente en ese puesto de 2012 a 2016, luego ha sido diputado local y federal, el papá del joven asesinado. Muy bien. En otro asunto, en el Estado de México, el viernes pasado salieron a exigir justicia amigos y familiares de Jacqueline García Arzate, asesinada en el municipio de Lerma.
Reprocharon que al momento el feminicida ni siquiera había sido detenido, mientras que sus 3 hijos fueron víctimas colaterales al quedar desamparados. El contingente llevó a cabo una marcha. Dulce María Padilla, una de sus amigas, relató que Jacqueline dejó 3 hijos huérfanos de 13, 10 y 14 años de edad. Por desgracia, dice, la Fiscalía no da más datos sobre el avance de las investigaciones. Estamos desesperadas para dar con el paradero del responsable. Bueno, capturaron a un individuo, le dicen el Harry, buscaba conformar una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Bueno, a él lo capturaron, se trata de Cristian Rogelio N. Hubo el cateo de 2 inmuebles y fue que lo lograron detener, pero me pregunto si será el único que tiene esta intentona y si no alguien ya lo habrá de alguna manera logrado, porque esa es una. La otra es que allá en el estado en Zacatecas, la Fiscalía General de la República publicó un acuerdo ofreciendo una recompensa por un individuo que le dicen el APA. Se trata de Gerardo González Ramírez. Eso fue desde el 2022, mayo del 2022. Por eso parece inexplicable que allá mismo en Zacatecas, concretamente él es líder criminal en Nochixtlán, ahí aparece, anda este individuo caminando como si nada, saludando a la gente, y la gente dice, algunos dicen que parece el presidente municipal, a todos saluda, con todos conversa, todos le rinden pleitesía, luego se pasean con armas, y a un muchachito que se le ocurrió reportar a la policía que había unos hombres armados, pues con toda su inocencia, pues al ratito fueron y lo buscaron y lo golpearon al chico, ¿no? Entonces, pues ese es el mundo en el que se está viviendo allá en Zacatecas, muy lamentablemente. Y desafortunadamente, pues en su informe mundial sobre las drogas 2024, la UNODC de la ONU, esta pues agencia de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga, dice que México lidera la producción de metanfetaminas y opioides en América. La falta de un Estado de Derecho fuerte y la inestabilidad política han sido factores claves para que en México exista una producción a gran escala de drogas sintéticas. Es lo que alerta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, por sus siglas en inglés. Sobra decir que me imagino que el presidente va a criticar a la UNODC y que va a decir que está manipulada y que están al servicio de las oligarquías o algo así por el estilo. Seguramente. Bueno, hay un conflicto en varias candidaturas en algunos estados, acusaciones de que algunos pues candidatos falsearon identidad para ganar candidaturas. Con este asunto de la paridad de género, se identificaron como mujeres y a la mera hora resulta que son hombres. Pudo tratarse de personas transgénero. Hay algunos hechos que sí están comprobados que sí falsearon identidad y hay algunos otros que no. Se están estudiando y pues correrá a cargo del tribunal, del tribunal electoral la determinación en cada uno de los casos, pero son casos que se dieron en Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Zacatecas. Otro asunto. Resulta que hay problemas porque Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, informó que van a solicitar juicio político en contra de un juez de nombre Rodrigo de la Pesa López por violar la Constitución, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no acatará la orden del titular de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. ¿Cuál es el problema? Que de la Pesa López le fijó un plazo de 24 horas a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, para que proponga a los 2 magistrados electorales que faltan para que puedan ocupar las magistraturas en la sala superior. Pero bueno, pues dice Luisa María Alcalde, muy bien por el Tribunal Electoral que frente a la pretendida intromisión del juez de distrito Rodrigo de la Pesa López, decide defender su autonomía y su mandato constitucional como máxima autoridad en la materia. O sea, no le van a hacer caso al juez y más bien al contrario, dice la secretaria de Gobernación, le vamos a solicitar juicio político por violar la Constitución. Es evidente que está actuando por consigna. Eso es lo que está reclamando precisamente, lo que está acusando, mejor dicho,
la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Y por otro lado, pues Claudio X González, que evidentemente está bastante molesto con el asunto de la pérdida de las elecciones del 2 de junio, cuando él era uno de los principales impulsores de la candidatura de Xóchitl Gálvez, pues ahora reta a Claudia Sheinbaum a que investigue a los hijos de López Obrador para que se demuestre que efectivamente, pues ella está del lado de la ley. En fin, ya veremos qué es lo que pasa. Al final de cuentas, pues con qué calidad moral también, ¿no? Pues todos, el que no cae resbala, porque Carlos Loret volvió a sacar una de sus columnas en donde critica el asunto de la casa de Houston que rentaron uno de los hijos, precisamente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, y le responde el hijo que qué tiene de malo, que si él la rentó y que está pagando por ella, y luego responde la esposa también, Caroline, ¿cómo se apellida ella? Adams. A Carolina Adams, y José Ramón López Beltrán dice que no son corruptos, que tiene de malo rentar una casa con piscina, si se paga con el dinero además ganado pues honestamente, es lo que él dice. Pero de repente lo estaba yo leyendo y dije, bueno, y entonces, ¿qué tiene de malo que Carlos Loret de Mola le pague mucho tal empresa, si es una determinación de la empresa pagarle mucho, porque así valora su trabajo? Es que el que no cae resbala, ¿no? O sea, todos Hay tienen... verdades para todos los gustos y los malquerientes del oficialismo van a encontrar siempre todo lo malo y van a resaltar siempre todo lo malo que se diga del oficialismo y viceversa. Así de sencillo. El caso es que otra vez una periodista en la mañanera le volvió a preguntar al presidente López Obrador acerca del caso de sus hijos, diciendo que, bueno, ¿por qué no él mismo, para demostrar que no eran corruptos, pues él mismo ponía una queja para que se investigara al amigo, ¿no? A Amílcar, el amigo pues, de sus hijos, de todos ellos a quien se ha señalado precisamente como quien pues está encubriendo muchos de los negocios sucios, ¿no? De los hijos de López Obrador, porque es amigo. Reina Ramírez lo cuestionó y entonces decía, bueno, si usted pide una investigación, pues hasta va a dar un ejemplo, ¿no? Si no tiene nada que temer, ¿cuál es el problema? Que lo investiguen a él, los posibles vínculos, y si todo está bien. Y el presidente, bueno, pues se hicieron ahí medio de palabras, en un muy buen tono, sin exaltarse ninguno de los dos, y le dijo él que el presidente que ya estaba cayendo en provocaciones, y ella le dijo, no lo estoy provocando. El caso es que no llegaron a ningún lado. Como siempre. Sí. ¿Algo más, Blanquita, que quieras mencionar importante antes de irnos a las Pues buenas? mira, se va a llevar a cabo la Asamblea Nacional del PRI, la organiza Lito Moreno. Hay acusaciones de quien fuera dirigente del PRI en el pasado, Dulce María Sauri Riancho, que dice que la está convocando otra vez, violan el proceso electoral. El proceso electoral todavía no termina y una asamblea de un partido no se puede llevar a cabo hasta que no se termine el proceso electoral, que hayan sido integradas todas las constancias y demás. Pero Alito Moreno, que quiere reelegirse, hágame usted el favor, ya llamó a la Asamblea Nacional del Revolución Institucional, y Dulce María Sauri, que concedió una entrevista a Infobae, les dijo que esto puede ser dañino para el partido. Y yo digo, pues, para lo que queda del partido, ¿verdad? Más bien. Y esta última me parece súper interesante, Carlos. Yo la vi en las primeras planas, me llamó mucho la atención. La de los dirigibles. Estos, tienen otro nombre los dirigibles, son como estos globos horizontales. Los Zeppelin, se pueden empezar a utilizar para transporte de mercancías entre México y Estados Unidos, y resulta que ya se están utilizando en diferentes países, pero ante diferentes cierres en la frontera por diferentes circunstancias, ya sea climatológicas, de crimen o de distintas cosas, porque falta un puente y no se puede transportar cierta mercancía, o por distintas cosas, estos dirigibles se pueden convertir, o se están convirtiendo ya en algunos países en Europa, en una excelente opción para transportar mercancía, y por lo que leí además pueden cargar bastante, y no solo eso, son bastante rápidos y contaminan mucho menos que un avión o que los transportes, los trailers y demás, porque consumen muy poca energía.
Entonces, se está hablando, y esto es una opción que se está analizando en el gobierno de México. Increíble, pero cierto. Es como de repente volver al pasado, ¿no? Pero resulta que el pasado es muy útil pues, para el presente. A veces puede ser muy útil, efectivamente. Interesante el asunto Me de los impresionó mucho, ETI. Yo quiero estar al pendiente de estas Hay que notas, porque me estar, parece de verdad impresionante, sí. Bueno, perfecto. gracias a Rui Mascarúa, que dice saludos, buena noche, gracias por las condolencias a mi madrinita, mamá del profesor José Luis Estrella Cienfuegos. Con mucho gusto, pues será parte del equipazo, Rui. Bueno, vámonos a la parte que más nos gusta del programa. Vámonos a las buenas del equipazo. Como siempre, muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado, que es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Gracias, José Antonio, por ese trabajo de todos los días para esta sección. Y vamos a comenzar con la primera buena del equipazo. Un médico que le devuelve la vista a 97 adultos mayores no puede ser sino una excelente noticia. Hablamos del oftalmólogo Marco Antonio Swanson Moreno, que realiza operaciones gratuitas en albergues del estado de Sonora. Con operaciones de cataratas y lentes graduados, el oftalmólogo Marco Antonio Swanson Moreno ya le regresó la vista a 97 adultos mayores de 9 albergues del estado. Todo ello con el apoyo de 4 médicos que se sumaron a la campaña gratuita que lleva a cabo el especialista. Las operaciones se realizaron en clínicas de su propiedad, ubicada en el Boulevard Morelos, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Hubo estudios, atención previa para determinar si eran candidatos o no. El doctor Swanson Moreno dijo que en esta campaña ampliaron el número de beneficiarios al contar con más infraestructura. Son campañas para cataratas para adultos mayores de más de 60 años de edad. El 99% de las cirugías son cataratas, dicen, pero también hacemos de estrabismo, de carnosidades. Participa mucha gente, es un trabajo conjunto con Club de Leones, Club Rotario, y ahora dijo, se sumó la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor. Pues definitivamente, esta es una buena del equipazo, altruistamente generosa. Muy vistosa y altruista. Vistosa, exactamente. Rodríguez, excelente, vistosa. ¿Qué tal? Gracias. Bueno, ¿te acuerdas de Shin Shin, el panda? Creo que fue aquel por el que se hizo aquella canción que cantaba Yuri, muy jovencita, aquella Yuri muy joven de Pequeño Panda, aún no andas y ya. Ese se llamaba Towi. Ah, era Towi. Entonces Towi era más grande. Towi Seguramente. Bueno, es que Shin Shin tiene 34 años, celebra sus cumpleaños número 34. Este 1 de julio, Shin Shin estuvo de manteles largos, esta panda gigante que llegó a sus 34 años de existencia, y sus cuidadores, los panderos, médicos veterinarios especializados, pues celebran la larga vida de Shin Shin, que representa la esperanza que se tiene de recuperar a esta y otras especies silvestres que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, pero todavía hay esperanza de recuperarlas. Shin Shin es considerada la embajadora de la vida silvestre. Es hija de Towi, precisamente la famosa hembra, y el macho Chia Chia, y es la única panda gigante en toda Latinoamérica. Es una de las 6 pandas gigantes más longevas que habita actualmente en algún centro de conservación de la vida silvestre bajo cuidado profesional en el mundo, y que ha logrado superar la expectativa de vida de su especie gracias a los cuidados y dedicación de sus cuidadores, panderos, médicos veterinarios, biólogos y todo el personal que atienden día a día bajo cuidado profesional en el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Chapultepec. Ella requiere cuidados especiales porque ya es una panda de la tercera edad, y están trabajando para evitar su extinción. Es un animal geriátrico, está permanentemente en observación
con tratamientos ocasionales para atender padecimientos propios de la senectud, además de recibir una dieta especial para su edad y condición, bajo la supervisión de los panderos, médicos veterinarios y biólogos que se encargan de atender todas sus necesidades. Pues felices 34 a Shin. La esperanza de vida, por cierto, del panda gigante, fíjense, en vida silvestre es de 15 a 20 años. Los más longevos bajo cuidado profesional llegan a alcanzar alrededor de 30 años de edad. Ella acaba de cumplir 34 años de edad. Larga vida a Shin Shin. ¿Qué cumpleaños tan Shin? Buenísimo. Daniel Rodríguez, ¿qué cumpleaños tan Shin Shin Gon? Bon, sí, cómo Pues no. entonces es una buena del equipazo, muy Shin Shin Gon. Bon, muy bueno. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo está muy cerquita de nosotros. Resulta que los barrios de Santa Cecilia y de Tenayuca, en Tlalnepantla, comparten ya el nombramiento de barrios mágicos que otorga la Secretaría de Turismo. Desde el Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos se dio a conocer esa gran noticia para todo el territorio mexiquense. Con el respaldo del programa Barrios Mágicos, se espera que ambas comunidades reciban apoyo para la conservación de su patrimonio y para el desarrollo de infraestructuras turísticas, lo que mejorará la experiencia de los visitantes y fortalecerá la identidad cultural de la región. Santa Cecilia y Tenayuca, los primeros barrios mágicos en Tlalnepantla, en el Estado de México. Definitivamente, pues sí, como de que no. Esta es una excelente noticia y es una buena del equipazo mágicamente mexiquense. Eso. Muy bien. Bueno, vamos ahora a otra buena del equipazo. Está muy bonita. Resulta que ese es un jovencito de 10 años de edad. Se llama Faustino Oro. En el nombre lleva, de verdad, en el nombre lo lleva todo. Este jovencito, Faustino Oro, consumó el récord mundial de precocidad en la obtención del título de maestro internacional de ajedrez. Una hazaña extraordinaria conseguida por este niño argentino. Lo hizo en un torneo magistral en Barcelona, ciudad donde reside desde hace unos meses. Nadie, nunca, en toda la historia del ajedrez, había jugado tan bien como él a la edad de 10 años. Ni siquiera los más reputados campeones de todos los tiempos como Raúl Capablanca, Bobby Fischer y Magnus Carlsen. Faustino tiene 10 años, 8 meses y 16 días y estableció su plusmarca con un margen de 1 mes y 4 días porque Abhimanyu Misra, su antecesor inmediato, tenía 10 años, 9 meses y 20 días cuando se convirtió en el maestro internacional más joven de todas las eras. No ocurrió hace mucho. Por cierto, el chico estadounidense de origen indio tiene ahora 15 años, o sea, eso ocurrió hace 2 años y ya ha sido superado por este jovencito que ahora obtiene el título de maestro internacional, que demanda 2 requisitos para obtener ese título: 3 desempeños con un determinado grado de exigencia en 3 torneos internacionales y alcanzar como mínimo un puntaje de 2,400 en el ranking ELO internacional. Él persigue en su próximo objetivo conquistar el título de gran maestro, pues ojalá que lo logre. ¿Qué tal? ¿Te gusta el ajedrez, Carlos? Sí, me gusta mucho Blanquita y me parece además increíble que un joven a tan corta edad pues ya tenga una capacidad tan importante para dominar el juego, que no es nada sencillo. Así es. Bueno, esta es una buena del equipazo. Entonces, ¡ay! ¿De juego inteligente o cómo le diríamos? Pues genialmente ajedrecística, Blanquita, porque este chavo es un genio. Sí, sin duda. Orgullo mexicano. No, no es mexicano.
Es argentino el jovencito. Es argentino, exacto, sí, sí, Es sí. argentino. Pero bueno, ¿qué tal? Oye, déjame, antes de que cerremos, cumpleaños de Sí, Héctor Contreras Ramos, el teacher Héctor. Su cumpleaños precisamente este es lunes 1 de cierto. julio. Así es que, teacher Héctor, muchísimas, muchísimas felicidades. Déjame ponerle yo ahora desde acá. Ahí va. Bien, A Martí el payaso. perfecto. Felicidades, teacher Héctor. Muchas, muchas felicidades. Que sean Muchas muchas más. felicidades. Y ahora sí, para cerrar con una sonrisa. Vamos a cerrar con una sonrisa viendo a un perrito muy, muy contento. Véanlo ustedes. Es el único feliz cuando se inunda la calle, dicen. Y lo toman para que vean que él sí está bien contento, disfrutando del chat. Bueno, yo nada más espero que no sean aguas negras, pero de que está contento, está contento. Y hay otro que también está, creo que contento, tan contento como impresionado. No Sí. sabe qué escucha, pero lo cierto es que reacciona de una manera muy, muy dulce, muy tierna, como solo él. Está con su tutora, su dueña, claramente embarazada. ¿Algo le llama la atención? ¿Algo escuchó? ¿O algo sintió? Qué hermoso, ¿verdad? Increíble, ¿eh? Sí. La sensibilidad del perrito para estar allí y Su percibir patita, lo mira, que su pueda patita, percibirse. sí, su patita suavemente puesta ahí. Sí, ve nada más. ¿Qué tal? Seguramente puede escuchar y entonces cuando nazca ya conocerá al bebé. Qué bueno, además, que los hagan participar cuando van a ser un bebé en casa, ¿no? Porque hay otras familias que no Claro, los permiten participar y que terminan abandonando a los perritos cuando nace un bebé. eso es muy feo y tienes toda la razón. Por eso este video, de alguna o de otra manera, nos habla de que van a involucrar al animalito y que no lo van a abandonar, sino que va a seguir siendo parte de la familia, como en muchos otros videos donde observamos que los perritos son parte de la familia y que conviven incluso con los pequeños, ¿no? Desde bebés. Exactamente, los cuidan además, crecen Sí. juntos, en fin. Daniel Rodríguez respecto al video anterior, un chapuzón muy perrón. Eso, muy bien. Y Saúl se dice, y ese perro todavía se de lujo de perseguir a un motociclista con toda la actitud. En El, una de esas sí. agua, claro. Bueno, pues pásenla muy, muy, muy bien. Y Miércoles. el próximo miércoles, no me fallen, híjole, no la descargué, a ver si la logro sacar rápidamente. Voy a estar acá con el líder de una banda de metal sinfónico. Yo debo confesarles que yo no sé nada de metal sinfónico, pero quiero aprender y ojalá que me acompañen en este aprendizaje que muy probablemente tendremos juntos de este metal sinfónico, pero es un grupo, he escuchado las letras del grupo, cantan en inglés, todos son músicos de academia. Voy a platicar con el líder del grupo y fundador también de este grupo que se llama R.E.M., y espero que sea una conversación muy sabrosa. Platicaremos de, pues, qué es el metal sinfónico, la diferencia que tiene con el heavy metal, cómo se conformó, dónde surgió, quiénes son los principales protagonistas y, por supuesto, cuál es el futuro en México. O sea, qué hay en México, qué podemos ver, ¿no? De metal sinfónico en México. Yo, de verdad, espero que me acompañen. Tengo muchas ganas de saber, de aprender muchas cosas acerca del metal. Ay, gracias, Carlos. Yo me cansé de buscarle, no la encontré por estar hablando. Este, ahí está, los espero el miércoles, mi querido Carlos. Creo que va a ser interesante, diferente. Sí, como de que no, el metal sinfónico es un género musical bastante agradable, me parece a mí. En lo particular me gusta y aquí en México creo que ha habido
pues algunos representantes importantes del metal sinfónico y los hay a nivel internacional. Enhorabuena por este grupo mexicano. Ah, bien. Sí, ya nos platicarán un poco de su trayectoria. Los espero a las 21 horas en Entrevistas. Aquí nos vemos. ¿Y el jueves, Carlos? Y el jueves es nuestro jueves redondo, no se les olvide, va a estar por acá nuestro querido amigo el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja, y el equipazo completo para todos ustedes, ya lo saben. Pásenla muy bien, nos vemos el miércoles, luego el jueves, y de aquí entonces que no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Chao, chao. Cuídense, gracias, bye bye.